Hay momentos en la vida que dividen todo en dos partes, antes y después. Para mí, ese momento ocurrió cuando tenía 16 años, y estaba parada en una parada de descanso en medio de otro estado, mirando un estacionamiento vacío donde hace apenas unos minutos estaba el coche de mi madre. Cuando salí de la tienda con 4 refrescos en la mano, el coche ya no estaba. Pensé que se había movido a otro lugar del estacionamiento. Caminé de un lado a otro buscándolo, sintiendo cómo el aire caliente del asfalto subía alrededor de mis piernas, y el sonido de los camiones pasando por la autopista llenaba el silencio. Pero después de unos minutos, entendí algo que me heló la sangre. Mi madre realmente me había dejado allí. Cuando finalmente logré llamarla antes de que mi teléfono se apagara, solo se rió, y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. A ver si este desafío hace útil a la inútil. Luego colgó. Tenía 16 años, estaba sola en otro estado, y la persona que se suponía debía protegerme había decidido convertir mi miedo en una lección. Si te gustan las historias reales de traición familiar, justicia silenciosa, y personas que encuentran la fuerza para reconstruir sus vidas después de ser subestimadas, asegúrate de suscribirte y dejar tu like. Porque algunas de las historias más impactantes no vienen de enemigos, vienen de la familia. Crecí en una casa donde el amor siempre venía acompañado de condiciones. Mi madre no era el tipo de persona que gritaba todo el tiempo, o que castigaba de manera evidente. Su forma de control era diferente. Era sarcasmo constante, pequeñas humillaciones frente a otras personas, y comentarios que parecían bromas, pero que siempre tenían un filo. Desde pequeña me decía que yo era difícil, no porque me metiera en problemas o fuera rebelde, sino porque hacía preguntas simples como por qué tenía que cuidar a mis hermanos mientras ella salía, o por qué siempre parecía que yo tenía la culpa cuando algo salía mal. Para ella, esas preguntas eran señales de que yo era problemática. Decía que yo era demasiado sensible, demasiado dramática, y que algún día el mundo me enseñaría que nadie tenía paciencia para personas como yo. Durante años, esas palabras se fueron acumulando dentro de mí como pequeñas piedras en los bolsillos. No parecía algo enorme en ese momento, pero con el tiempo se volvía más pesado. Yo intentaba complacerla, intentaba hacer todo bien, intentaba demostrarle que no era la inútil que ella decía, pero cada pequeño error era otra prueba para ella de que tenía razón. Frente a familiares decía cosas como, Sara cree que es especial, pero en realidad no sabe hacer nada. Todos se reían, como si fuera un chiste familiar. El día que me dejó en esa parada de descanso comenzó como cualquier otro día de ese viaje. Íbamos a visitar a mi tía en otro estado. El viaje era largo, más de 8 horas de carretera. Mis hermanos dormían en el asiento trasero, y yo estaba en el asiento del pasajero mirando el paisaje pasar. Mi madre conducía con esa expresión fría que tenía cuando estaba pensando en algo. Después de un rato me miró y dijo, ¿sabes cuál es tu problema, Sara? No respondí inmediatamente, porque ya sabía cómo funcionaban esas conversaciones. Pero ella continuó. Dijo que yo nunca había tenido que enfrentar el mundo sola, y que por eso era débil. Yo solo miré por la ventana. Había aprendido que discutir solo empeoraba las cosas. Cuando paramos en la estación de descanso cerca del atardecer, el cielo estaba teñido de naranja, y los camiones estaban estacionados en largas filas. Mi madre me dio $20 y me pidió que entrara a comprar bebidas para todos. Fue algo completamente normal, algo que había hecho 1000 veces. Entré a la pequeña tienda, compré 4 refrescos, y salí unos minutos después. Pero cuando salí, el estacionamiento estaba vacío. El coche había desaparecido. Durante los primeros minutos pensé que era un error, que tal vez había movido el coche, o que estaba en otro lugar del estacionamiento. Pero cuando llamé a mi madre y escuché su risa al otro lado del teléfono, todo se volvió real. Ella dijo que era un desafío, que tal vez así aprendería a ser útil. Luego colgó. El sol se escondió lentamente detrás de los árboles, y la temperatura comenzó a bajar. Las luces fluorescentes de la estación de descanso zumbaban sobre mi cabeza,
mientras los camiones pasaban por la autopista. Me senté en la acera durante un momento largo, tratando de entender cómo alguien podía hacer algo así. No era una broma. No era un castigo de 5 minutos. Ella realmente se había ido. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. No sabía todavía cómo iba a salir de allí, pero sabía que nunca volvería a ver a mi madre de la misma manera. Las primeras horas fueron las más difíciles. Al principio no lloré. Era como si mi mente estuviera demasiado ocupada, tratando de entender lo que estaba pasando. Caminé por el estacionamiento varias veces, esperando ver el coche regresar en cualquier momento. Pero no regresó. Finalmente volví a entrar a la tienda, y le expliqué al hombre en la caja lo que había pasado. Al principio pensó que estaba exagerando, o que había habido algún malentendido. Pero cuando vio que estaba sola, y que mi teléfono apenas tenía batería, su expresión cambió. Me dejó cargar el teléfono detrás del mostrador, y me dijo que podía quedarme allí, mientras intentaba contactar a alguien. Intenté llamar a mi madre varias veces, pero cada llamada iba directo al buzón de voz. El silencio del teléfono era peor que cualquier insulto. Finalmente llamé a mi tía. Cuando contestó, apenas pude hablar. Las palabras salieron mezcladas con lágrimas, mientras le explicaba lo que había pasado. Ella se quedó en silencio durante unos segundos, y luego me pidió la dirección de la estación de descanso. Resultó que estaba a 3 horas de su casa. Sin dudarlo, subió a su coche y comenzó a conducir. Cuando llegó en medio de la noche, salí corriendo hacia su coche. Nunca olvidaré la sensación de alivio cuando me senté en el asiento del pasajero y cerré la puerta. Por primera vez en horas, me sentí segura. Pero el viaje de regreso a su casa estuvo lleno de preguntas, y de una furia que yo misma no sabía cómo procesar. Mi tía estaba furiosa. Decía que lo que mi madre había hecho no era disciplina, era abuso. Pero cuando ella llamó a mi madre para confrontarla, la respuesta fue fría y corta. Mi madre dijo que yo estaba viva, y que tal vez ahora aprendería algo. Esa fue la última vez que escuché su voz durante muchos años. Me quedé viviendo con mi tía después de eso. Fue un cambio enorme. Su casa era tranquila, estable y llena de pequeñas cosas que yo nunca había tenido antes, como conversaciones normales en la mesa, o alguien que preguntaba cómo había sido mi día. Pero incluso en ese ambiente seguro, el daño que llevaba dentro no desapareció. La historia que mi madre contó al resto de la familia fue completamente diferente. Según ella, yo había decidido quedarme atrás por capricho, y estaba exagerando la situación para llamar la atención. Algunas personas me creyeron. Durante años tuve que vivir con esa versión falsa de la historia, circulando entre familiares. Con el tiempo, terminé la escuela, conseguí trabajo, y encontré algo que me ayudó a sanar: la pintura. El arte se convirtió en un lugar donde podía poner todo lo que sentía, sin tener que explicarlo con palabras. Mis cuadros comenzaron a venderse poco a poco, y con los años, logré construir una vida estable y tranquila. No era perfecta, pero era mía. Y lo más importante, era una vida sin mi madre. 15 años pasaron sin una sola conversación entre nosotras. Hasta que una noche, cuando estaba terminando una pintura en mi apartamento, alguien tocó el timbre. No esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, sentí como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. Allí estaba mi madre, 15 años mayor, pero con la misma mirada fría de siempre. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Cuando lo saqué, vi que tenía 36 llamadas perdidas del mismo número. Antes de que pudiera decir algo, ella habló. Dijo que necesitaba mi ayuda. Y en ese momento, entendí que la vida acababa de darme algo que nunca había esperado.